en movimientos distintos nuestro átomo y todo lo que hay dentro del átomo. Porque hay otro esquema que tendríamos que deshacer un poco en nuestra mente, que es que nosotros somos células, pero no somos átomos, se dice. No, no, en última instancia, el ser humano es átomo, no es célula. Por supuesto que es célula también, pero dentro de la célula lo que cuenta es el átomo. ¿Entendéis lo que quiero decir un poco? Por lo tanto, todo movimiento de este átomo se expresa a través de nuestro ADN. Y lo grande aquí que tenemos que empezamos a tener a partir de la ciencia, de la microbiología especialmente, pero también de la física, porque se produce un fenómeno muy curioso, que es que cada vez que vamos ahondando más en estos temas, en el ADN especialmente, tanto en lo grande como en lo pequeño, ¿qué pasa? Lo dicen los mismos científicos, y yo lo puedo recoger como persona de filosofía de la ciencia, que es que lo que ocurre es que las ciencias se unifican. Ya no hay espacio solamente coto privado para la microbiología, o coto privado para la física, o coto privado para la biofísica o para la medicina, sino que las ciencias acaban actuando como una sola ciencia. Y esto es algo realmente muy importante a tener en cuenta. Se dividen, y ahí sí que no os voy a engañar, me permito barrer un poco hacia casa, se dividen las clásicas y de antaño legendarias divisiones académicas y divisiones, digamos, administrativas de las ciencias. Se desvanece. Todo se unifica ante este tipo de ahondamientos cuando empezamos a profundizar en todos estos temas. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta unificación? Viene de que las ciencias, a medida que van dando pasos, desvelan justamente que se trata del estudio del conocimiento de un solo ser, que es el multiverso. Y la implicación de decir que se trata de un solo ser es grande, yo pienso, según desvelan estas propias ciencias, porque ser un solo ser significa que todos los seres que vemos aparentemente en personas distintas, en animales, en plantas, etc., participan ¿de qué? De la misma, absolutamente de la misma información. Se procesa la misma información, de distintas maneras, con combinaciones infinitas, con distintos niveles de manifestación, todo lo que queráis, pero la participación en última instancia de la misma información está clara. Y eso es lo que descubren estas ciencias. Vamos a ahondar un poco en esta triple, digamos, realidad conceptual, que serían estados de conciencia, niveles frecuenciales y vibratorios y niveles perceptuales de la realidad. Estados de conciencia. Efectivamente se puede vivir desde la primera, uno se puede ubicar en el universo, desde la primera y la segunda dimensión. Voy aquí también a deshacer algún mito, yo pienso, el mismo proceso que he tenido que hacer conmigo misma. Primera y segunda dimensión. Se ha dicho muchísimas cosas de esta primera y segunda dimensión, todas no dudo verdad, pero hay algo importante a nivel científico que se está desvelando en relación a esta primera y segunda dimensión. Fijaos, la primera dimensión se atribuye a los minerales, se atribuye a los elementos más básicos de los planetas, en nuestro caso de la Tierra, pero a nivel molecular diríamos, lo que es un mineral a nivel molecular, a nivel atómico y molecular. Pero lo importante de la experiencia que tiene este universo en primera dimensión es que el nivel atómico molecular de los minerales, de las piedras, de todo esto que podemos tocar, tan sólido en nuestra experiencia 3D, cuando nos paseamos por el planeta, es que estos minerales llevan toda la información del universo ya dentro de sí. Y eso es importante. Y eso nos lo dice ya hoy la física, vuelvo a repetir, la biofísica y la microbiología. ¿Quiénes? Científicos como Gurdjieff, por ejemplo.
una última noticia de última hora, muy reciente, yo la he leído esta semana. Científicos del último Nobel 2016, 3 nombres. Michael Kosteris, uno de ellos, Duncan Haldane, y el otro es, si no recuerdo mal, David Toules. Los Nobeles que la Academia Sueca ha tenido que reconocer, que reconocen que la materia se puede presentar, y eso es un hallazgo para mí primordial, se puede presentar en estados, diríamos, dicen ellos, lo voy a expresar en sus palabras, no físicos, no sólidos. Por lo tanto, que la materia, dicho en términos, fijaos, estrictamente académicos y científicos, por lo tanto, lo expresan incluso de esta manera. La materia se puede presentar en estado ni sólido, ni líquido, ni gaseoso. Por lo tanto, hay materia, fijaos, dicen, no física. Ciertamente, yo entiendo lo que quieren decir. Desde la filosofía de la ciencia, yo diría, solamente añadiría, hay que hacer una diferencia entre lo material y lo físico. Lo material es lo extremadamente denso. Lo físico, diríamos, es algo que es también una entidad atómica, pero que no está en estado extremadamente denso. Haría un poco esta distinción. Pero lo que puede poner de relevancia este descubrimiento, que por esto les han dado el Nobel, ellos dicen que esto lo descubren cuando ponen en determinados estados extremos de temperatura el átomo, tanto en frío como en calor, es, digamos, el experimento que ellos han hecho en el laboratorio, descubren que la materia, dicen, tiene unos comportamientos súper extraños. Entonces, este experimento lo que desvela justamente es que es posible esta diferencia entre lo material y lo físico. Y otra cosa más importante, que es lo que iba a decir, que es que todo es un problema de densidad atómica y subatómica. Todo es un problema de densidad mayor o menor y, por lo tanto, dentro de una escala de ultradenso y ultrasutil, expresado en lo que decíamos, estados de conciencia, frecuencias y niveles perceptuales de la realidad. Por lo tanto, es un nivel, todo es un tema de niveles de densidad o sutilidad. ¿Qué es lo que provoca esto?, nos dice la ciencia. El nivel de velocidad del átomo y de todo lo que contiene el átomo. Porque, evidentemente, en esta unión de la astrofísica y la microbiología se dan cuenta que el átomo es un universo. Esta historia de que el átomo es la parte más pequeña, o empieza el mundo pequeño el átomo, ya no diríamos la parte más pequeña, sino que empieza el mundo pequeño el átomo, la ciencia ya ha descubierto que no es así. El átomo, en el átomo, ¿qué es lo que empieza? Empieza otro universo. Y dentro de cada átomo está lleno de universos. Por lo tanto, en este sentido, hablamos de multiverso. Pero seguimos. Fijaos, primera dimensión. La segunda dimensión, que se atribuye a los animales y plantas. Lo que se ha dicho muy importante de la segunda dimensión es que es donde reside la mente colmena del universo. Es decir, es el lugar de las mentes colectivas. La mente de las abejas, la mente de las hormigas, la mente de muchas especies que actúan, digamos, como uno. Y la tercera dimensión, vamos a la tercera, que es la que más nos afecta. La tercera implica un salto inmenso, es un salto cuántico también, respecto a la primera y la segunda. Porque en la tercera dimensión se desvanece la mente colectiva y aparece la mente individual. ¿Y esto qué significa, según lo que yo he anunciado al principio? Significa la salida del universo de su casa. La salida, que yo he explicado con la metáfora real de la salida al jardín, que es simular que no soy yo. Es decir, digámoslo en palabras muy llanas, incluso muy clásicas, Dios juega a no ser él mismo. Eso es la tercera dimensión. Es la tercera dimensión. Y es una dimensión que lleva el experimento humano al extremo.
¿Qué quiere decir al extremo? La salida de la casa, por supuesto. Pero eso a nivel material, a nivel físico, tiene una implicación muy clara. ¿Y cuál es? La implicación es que este salir de casa y este llevar el experimento al extremo implica vivir en una situación en que todo es extremadamente denso, por lo tanto el átomo prácticamente no tiene velocidad, y todo lo que hay en el átomo tiene velocidad siempre, pero la pierde a su máximo nivel, y que todo absolutamente está ultra separado. Y yo siempre añado, no solamente vivimos en una situación en la que nos da la sensación que eso empieza a acabarse, como muchos estáis experimentando, no solamente nos da la sensación de que todo está separado, sino de que todo está desconectado. Y la palabra desconectado es muy importante por lo que vendrá ahora, cuando continúe hablando del ADN. Bien, estas tres primeras dimensiones, que son muy importantes, fijaos, para el experimento, nada de precarias, nada de limitadas, nada de pobreza ahí, sino que todo es riqueza. Un mineral en este sentido, os voy a deshacer un poco también esta idea tan clásica y tan típica que se ha ido transmitiendo, yo pienso un poco deformada, con la mejor buena intención, pero de la evolución. Un cristal, la parte de cristal que tiene el mineral, que contiene la información del universo, que contiene la información de la fuente, no tiene nada de precario ni de involutivo. Es conciencia pura y por lo tanto es mente superior. Por eso que se hace y que estamos descubriendo que las piedras, los minerales, incluso las piedras se pueden programar. ¿Qué quiere decir que se pueden programar? Que podemos acceder a este nivel de información que tienen desde la experiencia de primera dimensión. Y eso es importante. Por lo tanto, estas tres primeras dimensiones, diríamos, corresponden, fijaos, al primer grupo de capas del ADN. Os voy a hablar de 4 grupos de capas. Y sobre todo voy a hablar de la primer grupo, que es este, y del segundo grupo de capas. Porque del tercero y el cuarto podré hablar un poco, pero sabemos mucho menos. Y tendré que decir, hasta ahí puedo leer. Pero en este ahí puedo leer, veréis que tenemos grandes indicios de lo que contiene todo este experimento, porque sabemos más de lo que parece. Y diríamos que lo poco que sabemos, que puede ser mucho también, lo poco o mucho que sabemos es muy importante. Es más importante de lo que a veces podemos llegar a calibrar. Este primer grupo de capas del ADN, ¿a qué corresponden? Desde nuestra experiencia humana, que recuerdo, es una experiencia que tiene el universo a través nuestro, y deshacemos así la desconexión y la separación. Por lo tanto, ¿qué experimenta el universo ahí? Experimenta básicamente un cuerpo material. ¿Quién lo experimenta? Decimos ¿quién experimenta? Fijaos que popularmente decimos ¿quién está experimentando este cuerpo material? El ser humano. No, yo digo no. Lo está experimentando el universo, y me autocorrijo, el multiverso. Este es el sujeto que experimenta nuestro cuerpo humano material. El universo, ¿qué más experimenta en la segunda capa? Experimenta el cuerpo emocional en su segunda capa. Y el cuerpo emocional es importante porque si el primer cuerpo, no lo he dicho, el cuerpo material es el famoso cuerpo que ahora los científicos ya admiten también que contiene la información del genoma humano, por lo tanto, ¿qué es el genoma humano? No va mucho más allá de momento por lo que admiten. La física, diríamos, tradicional. Es el lugar de las características físicas, de las características, diríamos, más temperamentales y más ligadas con la materia densa, diríamos ya en estos términos, es el cuerpo material. La información del segundo cuerpo, que es la segunda capa del ADN, en este primer grupo, es la información que contiene el cerebro reptil en la experiencia humana.